Continuamos con la lectura, en este caso de la segunda carta que escribe Pedro a aquellos nuevos seguidores de Cristo. Y les dice a ellos que venían del judaísmo, que conocían el Antiguo Testamento, les recuerda a ellos y a nosotros hoy: miren, nosotros hoy tenemos lo que se nos había prometido en el Antiguo Testamento. Pero además, con la fe recibida gracias al bautismo, estamos invitados a salir de la corrupción del mundo y participamos del mismo ser de Dios. Pero, acá viene la cuestión, a la vez tenemos que progresar, tenemos que crecer, porque tenemos esa fe, porque tenemos ya lo que había sido prometido. Bueno, ahora tenemos que crecer en gracia y paz. Fresquita mañana, a crecer en gracia y a crecer en paz. Nosotros, pero también quienes están a nuestro lado. Algo así como nos viene a recordar Pedro, que los dones que hemos recibido de Dios, gratuitos al fin, se nos pide que los cuidemos, pero también que los multipliquemos, como en la parábola de la viña, que nuestra vida dé frutos, los que Dios espera. Y por eso usa esta expresión también clara: pongan todo el empeño posible para unir a la fe, como queriendo decir, para unir aquello que es lo principal. Ustedes pongan la virtud, pongan el conocimiento, pongan la templanza, la perseverancia, pongan la piedad, pongan el espíritu fraternal, pongan el amor. Traten de unir todo lo que tienen y han recibido a la fe que les fue regalada, cuyo inicio fue el día de su bautismo. Este eje en la carta de Pedro que aparece una y otra vez. Jesús en el Evangelio viene como creciendo en esa suerte de enfrentamiento al punto tal que ya está por producirse la ruptura entre las autoridades políticas y religiosas y Jesús. Y Jesús, diríamos así, encara ese momento con una enorme, principalmente, confianza en Dios. Sabe a qué ha venido, sabe lo que se le viene. Y entonces, dos aspectos: valentía y decisión. Dos aspectos que hoy vamos a pedir también a nuestro buen Señor, a Jesús, Eucaristía, al amor de los amores. Valentía para vivir nuestra condición de cristianos siendo protagonistas, no pasando de largo, y decididos. Esto implica que, siendo valientes y decididos, nos aguantamos lo que venga. Esto es lo que hoy la Iglesia nos invita a celebrar, en definitiva, en esta memoria de San Carlos Luanga y sus compañeros mártires, allá por el siglo XIX, en lo que hoy sería Uganda, especialmente en la parte sur, lo que antiguamente era el reino de Buganda. Había un rey llamado Mwanga que, si bien había permitido la entrada o la continuidad de aquellos primeros cristianos que habían ingresado a este territorio 7 años antes, ahora, de buenas a primeras, como tenía pasiones desordenadas y les había hecho una propuesta a los así llamados pajes del rey, los obligaba a un sometimiento para satisfacer sus pasiones. Y además se había enojado este rey y había dispuesto que nadie, nunca más, en su reino podía rezar. Entonces, Carlos Luanga, que en aquel momento tenía 20 años, pero también había niños de 13 años, se negaron a las dos cosas. Se negaron a satisfacer estas pasiones desordenadas del rey y a la vez dijeron: nosotros vamos a seguir rezando. Y ante la pregunta que les hizo este mal rey: ¿ustedes rezan de verdad? Como queriendo decir, a pesar de que yo se los prohibí y que les anuncié las consecuencias para aquellos que rezaran, ¿ustedes rezan de verdad? Sí, Señor, rezamos de verdad. Y les pregunta como atónito: ¿están dispuestos a seguir rezando? Contestaron: estamos dispuestos siempre, hasta la muerte. 20 años, 13 años. Algunos murieron decapitados, otros vejados, por supuesto, atormentados, y Carlos Luanga y algún otro quemados, vivos. ¿Por qué? Porque como Jesús fueron valientes
y decididos, y se aguantaron las consecuencias. Ellos también supieron unir a la fe, la virtud, la templanza, la confianza, la piedad, el amor. Vamos a pedir al Señor hoy, fortalecidos por su presencia en la Eucaristía que celebrábamos ayer, al comulgar en esta mañana, fortalezca, nos haga protagonistas como cristianos, valientes, decididos, y que inspirados y ayudados por la intercesión de los santos mártires, como en este día, también esto sirva como de aliento. Este es el camino que nos lleva al Señor y tenemos que estar preparados. Hoy vamos a tener seguramente muchas ocasiones para elegir entre la propuesta de Dios y el espíritu, la corrupción, como dice Pedro, de este mundo. Le pedimos a Dios entonces que nos regale su espíritu, que nos acompañe en la lucha de este día para dar lo mejor.